Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave. Agradecida justamente dándole muchísimas gracias a cada uno de ustedes, en primer lugar a Dios, porque nos permite llegar su palabra a través de este medio, y en segundo lugar agradeciéndole a cada uno de ustedes que siempre están atentos y están dispuestos a escuchar nuestros mensajes, a escuchar nuestros programas. En esta oportunidad queremos hablar de un tema muy importante en medio de esta tormenta que estamos atravesando de la pandemia del COVID-19. El tema que estaremos desarrollando hoy es cruzar al otro lado e ir a la otra orilla. Cruzar al otro lado e ir a la otra orilla. Y está basado en el pasaje de Marcos, capítulo 6, versículo del 45 al 46. Un pasaje bastante conocido por cada uno de nosotros, y en esta oportunidad queremos ver cuál es el mensaje que Dios tiene para cada líder, para cada persona que se conecta a escuchar este programa, Liderazgo Punto Clave. ¿Cuáles son los dos objetivos más importantes que queremos desarrollar a lo largo del programa? En primer lugar, el número 1, reconocer los sentimientos que surgen cuando nos enfrentamos a tormentas, a condiciones nuevas, situaciones nuevas y a campos que para nosotros son desconocidos. En segundo lugar, recordar que por más ardua, dificultosa y compleja que sea la misión, que sea el ministerio, que sea la tarea que Dios nos ha encomendado, siempre, pero siempre, siempre podemos contar con el favor de su presencia. Esos son los objetivos fundamentales, y el pensamiento central que queremos desarrollar es que al pasar al otro lado, partir en medio de la noche e ir sin percibir la compañía cercana de Jesús, produce temor y desconcierto. De todas maneras, es Jesús quien nos anima a que vayamos, y debemos ir. En esta travesía Él nos acompaña. No hay entonces nada que temer. Si Dios nos ha enviado a que crucemos del otro lado, a que pasemos del otro lado, tenemos que tener la plena seguridad que aunque se levanten obstáculos, aunque se levanten dificultades, aunque se levanten adversidades, si Él ha prometido que estará con nosotros, no hay absolutamente nada que nosotros tengamos que temer cuando vayamos a realizar esa voluntad que Dios quiere para nosotros. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 6, desde el versículo 45 hasta el versículo 52. Y dice de la siguiente manera: a continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que Él a la otra orilla del lago, frente a Betsaida, mientras Él despedía a la gente. Cuando los hubo despedido, se fue al monte para orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago, mientras Jesús se hallaba solo en tierra firme. Ya en las últimas horas de la noche, viendo que estaban casi agotados de remar, porque el viento les era contrario, Jesús se dirigió hacia ellos andando sobre el lago y haciendo ademán de pasar de largo. Cuando ellos lo vieron caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Todos lo vieron y se asustaron, pero Jesús les habló enseguida diciéndoles: tranquilícense, yo soy, no tengan miedo. Tranquilícense, yo soy, no tengan miedo.
Luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos no salían de su asombro, pues no habían comprendido lo sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. Ellos no habían comprendido lo que había sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. En este episodio se encuentra también en los evangelios de Mateo y Juan. Mateo lo narra con mayor extensión y solo él incluye la experiencia de Pedro cuando caminaba sobre las aguas. Marcos, en cambio, presenta este relato inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Hay dos preguntas importantísimas, tres que pudiéramos nosotros hacernos en este momento, para que ustedes estén reflexionando sobre ella y le estén respondiendo. ¿Qué sentimientos podemos imaginar que se produjeron en los discípulos cuando Jesús les pidió que viajaran solo en la barca? ¿Cómo se sentirían los discípulos sabiendo que tendrían que viajar solo en la barca en medio de un lago que en muchísimas oportunidades se levantaban estas tormentas sorpresivas? ¿Cómo se sentirían? La última vez que ellos habían hecho esta travesía, habían enfrentado una gran tormenta, una tormenta pavorosa, según Marcos capítulo 4. Imagínense ustedes, ya ellos habían pasado por una experiencia negativa en este barco y ahora nueva vez Jesús les envía que vuelvan a cruzar el lago y sin su presencia. La siguiente pregunta es, ¿qué conseguimos aprender de este pasaje al compararlo con nuestras vidas en estos momentos? ¿Qué nos enseña este pasaje al compararlo con nuestra vida personal, con nuestra vida familiar, con nuestra vida ministerial, con nuestra vida como líderes? ¿Qué estamos nosotros aprendiendo de este pasaje? ¿Qué nos aporta este texto bíblico a nuestras experiencias de estos cambios tan radicales que nosotros estamos viviendo en estos momentos? Sería interesante que durante el desarrollo de su programa ustedes pudieran estar respondiendo estas preguntas de forma natural, de forma personal para cada uno de ustedes. Los discípulos emprendieron la travesía sin Jesús. Ellos debían ir primero y él iría después, porque quiso quedarse despidiendo a la multitud. Este plan de partir solos debió de haberle generado cierto temor. Recordemos lo que pasó en la última travesía por el lago, según Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Cuando Jesús empezó a caminar hacia ellos, los discípulos no reconocieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Gritaron de miedo. Imagínense esta escena. Estos hombres pescadores, hombre rudo, hombre valiente, hombre decidido, cuando vieron a Jesús caminando hacia ellos, empezaron a gritar de miedo. Y a veces nosotros como líderes también nos toca pasar por circunstancias que nos producen miedo, nos producen malestar, e incluso que si tuviéramos la oportunidad tal vez de llorar solo en un lugar aislado, también gritaríamos y alzaríamos nuestras voces del miedo que estamos sintiendo en este momento por tantas razones tan comprensibles como la que estamos viviendo. Este desconcierto se debía a que aún en la mente de los discípulos estaba embotada, porque no lo llegaban a entender lo que había pasado, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Tal vez en el caso de nosotros tenemos la mente embotada, pero no necesariamente por el último milagro que Dios ha operado en nuestras vidas, no. Tal vez tenemos la mente embotada porque vemos como nuestros hermanos de la iglesia están siendo afectados, como la fe de muchos está menguando, se está enfriando, muchos se están apartando
de los caminos del Señor en medio de esta prueba tan difícil que estamos viviendo. Tal vez nuestras mentes están embotadas porque han bajado los ingresos de nuestra familia de manera significativa. Tal vez nuestras mentes están embotadas porque quisiéramos estar celebrando todos los cultos presenciales a los cuales estábamos acostumbrados antes de esta pandemia. Tal vez nuestras mentes están embotadas porque estamos cansados y ansiosos y afligidos de estar en este aislamiento físico. Pero en medio de esta circunstancia, en medio de esta tormenta, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Jesús se le presentó de la misma forma como se le había presentado Dios a Moisés en el tiempo del pueblo, cuando el pueblo estaba como esclavo en Egipto y Dios hizo el llamado a Moisés. Justamente las palabras que Jesús utilizó fueron las palabras que Moisés había escuchado que Dios utilizó en Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 7, en Éxodo 3, versículo 4. En Primera de Reyes también Dios utilizó esta misma palabra. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Pero aún así, la mente de ellos estaba embotada, estaba cerrada, no entendían. Y dice el pasaje, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Es interesantísimo pensar que Jesús era quien había enviado a los discípulos a cruzar al otro lado. Y es interesante que cumpliendo con la voluntad de Dios, dice la palabra que los vientos le eran contrarios. Muchas veces nosotros como líderes pensamos que si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, eso significa que no habrá problemas, no habrá dificultades, no habrá obstáculos, no habrá sufrimiento, habrá bonanza, habrá tranquilidad, habrá abundancia. Nosotros hemos llegado a pensar que necesariamente la voluntad de Dios tiene que manifestarse en nuestra vida con estas condiciones de bonanza, de tranquilidad, de abundancia, de felicidad. Sin embargo, los discípulos estaban cumpliendo en este momento con la voluntad de Dios y dice la palabra que los vientos le eran contrarios, tenían dificultades para avanzar, para seguir hacia adelante. Los discípulos llevaban una gran parte de la noche remando con gran fatiga. En este caso, no necesariamente se trataba tanto de un peligro grave, sino de esfuerzo sostenido que además de resultar ineficaces, le estaban creando un tremendo dolor porque estaban fatigados, ya tenían los músculos cansados y seguro adoloridos. ¿Cuántas veces a nosotros también no nos ha pasado igual? Que Dios nos manda a cumplir con una misión y cuando lo intentamos vienen las dificultades, vienen los vientos contrarios, vienen los problemas. No olvidemos que estaban en medio de la tormenta debido a que obedecieron al Señor, señores. Y también nosotros podemos encontrarnos en medio de situaciones dolorosas, luchando contra adversidades, como consecuencia de nuestra obediencia al Señor. Porque en medio de la situación, el Señor le sigue viendo. Esta es la esperanza y este tiene que ser nuestra seguridad, nuestra ancla. En medio de todas las circunstancias, por difíciles que sean, Dios nos sigue viendo. Tal vez ellos podían creerse olvidados por el Maestro, pero no era así. Donde quiera que un discípulo se encuentre y cualquiera que sean las dificultades que nos estén rodeando, el Señor vela por nosotros. Y esta tiene que ser una gran verdad que llene nuestros pensamientos y que nos ayude a seguir hacia adelante. Por difícil que sea la circunstancia, el líder que en este momento rodee en su vida, Dios está con nosotros. Y eso tiene que ser suficiente
para traernos consuelo en medio de la tormenta. Sin embargo, dicho todo esto, también debemos notar que el Señor no llegó hasta ellos, sino hasta cerca de la cuarta vigilia de la noche. No sabemos por qué Jesús no se presentó de manera inmediata en medio de esta circunstancia tan adversa, sino que llegó prácticamente en la última vigilia de la noche. Y tal vez nos pudiéramos preguntar, ¿por qué el Señor no vino a la primera vigilia, evitándole tanto esfuerzo y tanto sufrimiento? Es una pregunta a la que nosotros no le tenemos respuesta. E igualmente pasa con nosotros. Él estará manifestando su presencia en el momento que Él crea oportuno, en el momento que Él considere adecuado, independientemente del tiempo que tenemos tal vez orando por una petición muy especial. Tal vez han pasado años, tal vez nosotros hemos pensado que ya Dios no nos va a responder, pero Dios tiene el control de nuestra situación y Él sabe en qué momento nos estará respondiendo, y Él está con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. Él llegará cuando tenga que llegar. Tenemos plena seguridad de que Jesús tiene el control de nuestras vidas y que en Él no hay casualidad, sino causalidad. Todo tiene una causa y todo, absolutamente todo, obrará para bien en nuestras vidas porque le amamos, ¿verdad que sí? Muchos siervos del Señor han compartido esta experiencia en su obra espiritual. Han trabajado duramente en medio de la noche sin apenas ver fruto de su trabajo. Muchísimos líderes les ha pasado eso y han tenido la sensación de que el Señor nos ha dejado solos en medio de las dificultades. Pero sin duda, esta es una apreciación falsa que debemos corregir nosotros como líderes cristianos. Como ya hemos mencionado, el Señor había estado intercediendo por ellos mientras estaba en el monte orando. Por otro lado, cuando pasamos por circunstancias difíciles, nunca debemos perder la confianza en nuestro Dios, sabiendo que Él está siempre controlando lo que nos está sucediendo y de alguna manera está orquestando cada cosa para nuestro bien. Y en este caso concreto de los discípulos, aunque no podemos afirmarlo con seguridad, podemos suponer y pensar que en este tiempo de adversidad y de prueba tuvo que haber sido una preparación que Dios estaba haciendo en su vida con un fin muy importante. Dios tenía algún tipo de propósito para permitir que sus discípulos pasaran por esta circunstancia. Por eso entendemos que aunque usted como líder cristiano, como pastor, como laico comprometido, esté pasando problemas serios, dificultades serias, Dios tiene un propósito. La pregunta no es por qué, sino para qué Dios está permitiendo que pasemos por este momento de aflicción. En una ocasión anterior, en Marcos 4:39, Jesús ya había demostrado que era capaz de calmar los vientos y el mar, pero ahora va a demostrar que también puede hacer que las aguas le sirvan como senda para sus pies. En el libro de Job 9:8, nosotros podemos leer: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. El episodio ilustra de una forma preciosa la manera como el Señor acude en auxilio de los suyos. Y usted, líder, le pertenece a Jesús. Usted le pertenece a Dios. ¿Quién es Jesús? Los discípulos no lograron identificarlo adecuadamente. Le parecía que era un fantasma y esto impidió que Jesús pudiera desde el primer momento mostrarle la intención de que iba hacia ellos, sino que Él aparentemente mostró como que iba a seguir de largo. Sin embargo, en ese momento, dado la circunstancia en la que los discípulos se encontraban, fueron incapaces
de reconocer quién era Jesús. Fueron incapaces de reconocer que la persona que se acercaba justamente era la misma persona que le había invitado a que cruzaran al otro lado del lago. Las multitudes estaban creyendo que Jesús era un revolucionario y que le iba a librar de los opresores romanos. La gente no tenía claridad con relación a la identidad de Jesús. Creían que había sido alguien que venía a liberar a los israelitas, a liberar justamente a los judíos de la opresión de los romanos. Confundieron el rol de Jesús. Pero mientras no entendieron adecuadamente quién era Jesús, definitivamente no pudieron estar al tanto de la gran importancia que Jesús tenía en medio de ellos. Y muchísimas veces también como los discípulos, cuando nosotros estamos turbados, cuando estamos angustiados, muchas veces no podemos reconocer a Jesús en nuestras vidas y nos llenamos de temor, al igual como le pasó a los judíos en este pasaje. Sin embargo, Jesús lo consoló y le dijo: no temáis, no tengan miedo, yo soy, anímense, yo soy. Pero ¿cómo debemos interpretar las palabras yo soy? Tal vez el Señor solo quería decirle que Él era su maestro, que lo conocieran bien. Sin embargo, nosotros también podemos entender que para los judíos esta expresión yo soy era una expresión muy importante, y más si la pronunciaba alguien que estaba caminando sobre las aguas. Definitivamente ellos tendrían que recordar que esta frase yo soy era la que Jehová había utilizado con Moisés en Éxodo 3:14. Y definitivamente era muy importante que ellos identificaran a Jesús con el Padre, que ellos identificaran a Jesús con Jehová, el eterno presente. Yo soy el que era, el que es y el que será, el eterno presente. Y esta frase tenía que llenarle de ánimo, tenía que llenarle de fuerza, tenía que llenarle de confianza de que justamente el que se acercaba hacia ellos, caminando sobre las aguas, tenía todo el poder para calmar los vientos que hasta ese momento le estaban siendo contrarios. Y justamente como líderes nosotros necesitamos saber que la presencia de Jesús está con nosotros, aunque lo sintamos lejano, aunque lo sintamos ausente. Él ha prometido estar con nosotros, que en medio de las aflicciones Él estaría con nosotros. Una vez que Jesús logró entrar en la barca, el viento se calmó. El viento que le había sido contrario hasta ese momento, automáticamente con la presencia de Jesús en la barca, calmó. Y ellos se asombraron en gran manera. Y como dice Juan, la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y definitivamente, justamente con la presencia de Jesús en la barca, ellos pudieron llegar al otro lado, pudieron cruzar a la otra orilla, pudieron vencer la tormenta, sobrevivieron a los vientos que le habían sido contrarios. Y tú, líder, en este momento de prueba, de aflicción, en este momento que tal vez está confundido, en este momento que tu mente está embotada frente a tantos problemas que tú no sabes cómo van a ser solucionados, el llamado que tenemos para ti en este día es que confíe que el eterno Dios, Jesús, está contigo, el gran yo soy. Sin duda, esta ha sido también la experiencia de muchos de los creyentes. Cuando Cristo está presente, la tormenta se convierte en calma a pesar de los vientos contrarios. Lo que parecía imposible se realiza. Lo insoportable se hace soportable y se superan las limitaciones sin sucumbir frente a las dificultades. Es, en cierto sentido, fácil entender la reacción de los discípulos. ¿Cómo podían esperar que Jesús viniera a ellos andando encima del agua?
Pero muchas veces ocurre lo mismo con nosotros. El Señor se presenta de forma inesperada, por lugares inesperados, y a veces no somos capaces de reconocerlo. Y muchísimas veces estamos tentados a dejarlo pasar de largo. Pero el Señor está con nosotros. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Y en este día nuestro llamado justamente y nuestra oración desde este su espacio Liderazgo Punto Clave es que Dios nos ayude a confiar que a pesar de que los vientos no están siendo contrarios y a pesar de que estamos atravesando por estas dificultades, Dios ha dicho que vamos a cruzar el lago. Dios ha dicho que llegaremos a la otra orilla y a nosotros como líderes cristianos nos corresponde ser portadores de paz, portadores de esperanza, portadores de fe y alentar a cada una de las personas que forman parte de nuestro ministerio, animarle y decirle que el gran yo soy está con nosotros. Que Dios le bendiga mucho. Que Dios le guarde. Gracias por el privilegio de su atención. Si de alguna manera han sido edificados con este mensaje, con esta conferencia, les invitamos que le estén compartiendo con sus diferentes contactos para que la palabra siga fluyendo y siga la gente recibiendo ánimo en medio de esta tormenta y que confíen que el Dios del universo está con nosotros y que estaremos cruzando hacia el otro lado, por fuerte que nos parezcan y por contrario que nos parezcan los vientos en este momento. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, invitándole que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, en especial en nuestro canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias.